Despierta. ¿Sabes qué día es hoy? Vas a transformar al mundo haciendo lo que amas. Vas a cambiar las reglas del juego. Vas a mover a otros. Busca, crea, innova, vuela. El mundo te espera. Transfórmalo. Hazlo UPAEP. Muy bien, muchas gracias a todos por venir, por acompañarnos, por estar con nosotros. No, esto es para la transmisión a los que están a distancia nos puedan escuchar. Aquí adentro no tenemos amplificación del audio. Especialmente para los que no nos acompañen tan a menudo, precisamente el tiempo que se cita antes es para poder tener unos 15, 20 minutos para disfrutar el cafecito, la charla, la plática, antes de entrar aquí a la ponencia. Y les agradecemos pues también por el tiempo de convivio que se puede tener de antemano. Y pues hoy queremos agradecer a uno de los miembros fundadores aquí de la idea de ideas, el doctor Juan Martín López Calva, el decano de Artes Humanidades, de aquí de los posgrados de la UPAEP, quien pues ha sido un apoyo constante desde que arrancamos aquí todo este proceso y un ejemplo de la colaboración que buscamos generar con este espacio. El doctor es doctor en educación por la Universidad Autónoma de Tlaxcala, ha hecho 2 estancias postdoctorales como el Lonergan Fellow en el Lonergan Institute de Boston College, del 97 al 98 y 2006 al 2007. Jamás podríamos haber adivinado que Lonergan era un tema de interés para ti. Y publicado 27 libros como autor, coautor o coordinador, 48 artículos y 26 capítulos de libros. Actualmente es decano de los posgrados en Artes y Humanidades de la UPAEP, es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1, es miembro del Consejo Mexicano de Investigación Educativa, el COMIE, de la Red Nacional de Investigadores en Educación y Valores, la REDUVAL, y presidió del 2011 al 2014 la REDUVAL. Esa REDUVAL. Que presidió, sí. Y la Asociación Latinoamérica de Filosofía de la Educación, ALFE. Trabaja en las líneas de educación humanista, educación y valores, ética profesional y epistemología de la educación, con énfasis en el desarrollo de habilidades del pensamiento crítico y creativo. Escribe semanalmente un artículo en el periódico digital de Consulta y la columna Educación Personalizante en el portal Lado B. Martín, pues un tema interesantísimo esto de la educación, la emoción, la ciudadanía y la ética, que creo que es pertinente a todas las áreas del conocimiento. Muchas gracias. Y para, de nuevo, los que nos visitan por primera, segunda o tercera vez, se enciende el microfonito para participar con los que nos quedan a distancia y se apaga al final de nuestra participación. Muchas gracias. Muchas gracias, Johnny. Gracias a todos por estar aquí. Creo que, como dice Johnny, este es un espacio muy valioso y creo que aunque sea con participaciones muy sencillas como la que voy a tener hoy, pues es importante mantenerlo vivo, que todos aportemos. De hecho, la idea original pues es, aparte de aprovechar obviamente a nuestros profesores internacionales, a la gente que nos visita de universidades de otros países, gente de las diferentes temáticas, líneas de investigación, pues la idea también es que nosotros vayamos compartiendo lo que hacemos, lo que vamos trabajando, lo que vamos aportando, y entonces pues en esta línea tratamos de estimular a que dentro del decanato pues los que están haciendo algo de investigación, tesis doctorales, algunas investigaciones puedan compartirlos aquí en Ideas. Y en este caso pues yo ya ni siquiera pude adaptarlo a la plantilla de Ideas. Está tal como la presenté, está el cartel del congreso donde lo presenté hace 2 semanas más o menos en la Universidad de los Andes en Bogotá, en este congreso de éticas profesionales, igualdad y desarrollo, que era el 5º Congreso Internacional de Enseñanza de la Ética y primer Congreso Internacional de Éticas Aplicadas. Entonces, en el marco de ese congreso, yo armé la propuesta de un simposio sobre formación ética y ciudadana, en el que participamos 4 trabajos, un profesor del TEC de Monterrey, de aquí de Puebla, que da clases aquí en nuestros posgrados de profesionalización docente, Francisco Iracheta, la directora del Departamento de Educación de la Ibero Ciudad de México, Hilda Patiño,
y la doctora Laura Bárcenas y la maestra Nora Guajardo de la Ibero Puebla, una del área de investigación y posgrado y la otra del área de formación de profesores. Y el tema, como les digo, fue de formación ética y ciudadana, y yo hice un trabajo teórico en el que trato de describir y luego hacer un vínculo entre lo que propone Bernard Lonergan del papel de las emociones en la formación ética y lo que propone Martha Nussbaum en su libro Emociones Políticas, sobre cómo habría que construir también ciudadanía, no solamente desde una perspectiva normativa, legal o racional, sino desde la generación de ciertas emociones, ciertos sentimientos en los ciudadanos. Entonces, pues esta es la presentación. En el intermedio, como tenemos aquí más tiempo, yo en Bogotá ya ven que en los congresos tienes 20 minutos, tienes que hacerlo todo muy sintético. Como acá tenemos más tiempo para explayarnos, me gustaría en el intermedio poner un poema, sin competir con el taller de arte, de educación y poesía de José Ángel, pero sí poner un poema que ejemplifica un poquito esto que Lonergan plantea sobre las emociones o la distinción entre los sentimientos que juegan un papel en la parte de la ética. Empiezo entonces con esta frase de Goya, que es muy conocida, es de uno de los grabados que estaba, no sé si todavía está en la exposición en el Museo Internacional Barroco, pero estaban ahí los grabados y estaba recientemente aquí en Puebla. El sueño de la razón produce monstruos, y pues tiene dos interpretaciones, la interpretación digamos moderna, que parece ser la original, en la que él decía, pues si la razón no se mantiene alerta, despierta, no está atenta, si la razón se duerme, se desatan todos los monstruos de la humanidad. Y la otra, pues es la interpretación posmoderna, ¿no? La idea de cómo los sueños de la razón, de progreso a través de la ciencia y la técnica desbordadas, pues y de un racionalismo que dejaba fuera muchas partes, entre otras la parte afectiva de los seres humanos, pues produjo monstruos como las guerras, como las pandemias y como la exclusión y la injusticia que caracteriza mucho nuestro mundo actual. Entonces, bueno, es nada más como para hablar un poquito del panorama dominante. Hay una concepción racionalista en la formación ética, hay una visión racionalista moderna, decía Camus que la modernidad mató a Dios y puso a la razón en el lugar de Dios. Entonces, tenemos una visión racionalista en la que, pues, predomina esta idea de que la ciencia y su aplicación tecnológica son las dos herramientas que van a producir el bien humano, ¿no? Como que el bien humano se va a producir a partir del desarrollo científico, del desarrollo tecnológico, y obviamente si tenemos una visión social racionalista moderna, pues eso deriva en una educación racionalista. Bueno, la educación racionalista, Luis Ugalde tiene un texto muy bonito que dice que la modernidad hizo el intento de excluir el mal a través de la razón en sus dos vertientes, la vertiente digamos liberal capitalista, en la que se excluye o se intenta quitar la ética y quitar todo lo que llaman subjetivo, y se dice podemos construir una sociedad feliz a partir del progreso científico y racional, y la vertiente marxista del socialismo real, que dice pues también toda la parte ética, filosófica, emocional es subjetiva, entonces hay que como dejar a un lado esas subjetividades que son incluso prejuicios que legitiman las injusticias, y vamos a construir una sociedad igualitaria, y esa sociedad igualitaria a partir del socialismo científico va a ser lo que nos va a dar el bien, ¿verdad? Nos va a construir el bien. Ambos lados, dice Ugalde en ese texto que está en la red, se llama Serán como dioses, se los recomiendo mucho, dice él, pues ambos intentos fracasaron, ¿no? Entonces obviamente hoy estamos viendo la necesidad de volver a la formación ética, pero aún así creo que todavía hay un predominio de la formación ética entendida desde esta visión racionalista. Es decir, hay una visión predominante de enseñanza de valores o de razonamiento moral, ¿no? La formación ética tiene que ver con el desarrollo del razonamiento sobre lo moral, o tiene que ver con enseñar ciertos valores. Incluso el gobierno del Estado de Puebla pues acaba de lanzar un programa
de que cada mes se vive un valor en todos los poblanos, tenemos que vivir un valor cada mes, y entonces se trata un poco como de esta visión racional de, pues yo pongo un concepto y ese concepto todos lo seguimos y entonces con eso vamos a ser buenos. Si revisamos también la investigación, podemos ver una especie de estado del arte rápido, no voy aquí a desglosarlo, ¿verdad? Pero créanme que sí lo hemos hecho. En la investigación en educación y valores, la mayoría de las investigaciones van en la línea de lo que se llama la moral como contenido del el profesor de José Ángel, el profesor López Aranguren, en su ética habla de la diferencia entre moral como contenido y moral como estructura. Y la mayoría de las investigaciones en México en los últimos años se van en esta línea de moral como contenido, es decir, investigar qué valores declaran los profesores o los estudiantes, qué valores están explícitos en el currículo, qué valores se viven o dicen que se viven en el ámbito educativo, qué valores están proponiendo para formar a las nuevas generaciones. Y en la parte de formación también, ¿qué valores se enseñan? En general, la formación del carácter, la inculcación de valores son predominantes y en mucho menor medida el razonamiento moral. Entonces, digamos, este es como el panorama dominante en el que creo que es relevante y en el Congreso se veía como una parte pues innovadora, algo que hay que explorar, esta idea de qué papel juegan las emociones, qué papel juega lo afectivo en el campo de la formación ética. Como decía, las visiones predominantes de formación ética y ciudadana tienen que ver con enseñar valores, con formar el carácter o con generar un razonamiento moral más desarrollado. Bueno, Lonergan dice que los valores, ya entrando digamos a la propuesta, Bernard Lonergan, filósofo jesuita, para los que no lo ubican, vivió del 1904 al 84, canadiense, fue profesor en Roma, en la Universidad Gregoriana de Teología durante muchos años, y bueno, él dice que los valores se aprehenden, con H, se aprehenden en los sentimientos, que en general los sentimientos que son respuesta al valor nos van llevando al mismo tiempo a la autotrascendencia y a elegir un objeto o una persona por causa del cual o de la cual nos trascendemos a nosotros mismos. Al contrario, dice él, otro tipo de sentimientos, como las respuestas a lo agradable o a lo desagradable, son ambiguas, porque lo que es agradable puede ser un bien verdadero, pero también puede ser que lo que es un bien verdadero sea desagradable, ¿verdad? O no sea tan agradable a simple vista. Entonces, este es como para introducir. Lonergan habla de ciertos componentes del bien humano. Entonces, él dice que el bien humano, digamos, si lo vemos como una imagen, sería como una rueda que gira y a la vez avanza y también retrocede a veces, porque él está en contra de esta idea del progreso lineal de la modernidad. Él dice, hay como siempre una tensión entre progreso y decadencia en todo proceso de construcción histórica del bien humano, y en ese proceso existen ciertos componentes como son las habilidades cognitivas, es decir, sí es cierto que lo racional, que las habilidades intelectuales juegan un papel en la formación ética, las creencias, entendidas no solamente como creencias religiosas, sino todas las ideas que nosotros tenemos ya como sustento y que no cuestionamos, que damos por hecho que son verdaderas, los valores, los sentimientos y la cooperación. Entonces, bueno, yo voy a abordar uno de estos elementos que me parece central en la propuesta de Lonergan, que es los sentimientos, porque como les digo, Lonergan afirma en alguna parte, no lo desarrolló ya mucho porque fue en su libro de Método en Teología ya por el 71, 72, él murió en el 84, ya no desarrolló mucho esta parte, pero él dice los valores los aprendemos no en la razón, sino en los sentimientos. Entonces, estamos hablando entonces como de una propuesta. Lonergan dice el ser humano es como una búsqueda, una interrogante, y el bien humano es eso, el bien humano es el bien es una noción trascendental, dice Lonergan, ¿no? Es algo que, una tendencia, una potencialidad que todos los seres humanos estamos siempre en búsqueda de, ¿no? Somos seres buscadores de verdad, hace rato lo hablábamos en el cuerpo académico, y también somos buscadores de bien o buscadores de valor. Entonces, nos preguntamos por el bien. No quiere decir que todos hagamos el bien o que necesariamente todos descubramos qué es el bien, pero el ser humano naturalmente tiende a preguntarse por,
el bien, por lo que conviene, por lo que vale la pena, por lo que nos va a dar felicidad, etcétera. Y para poder responder a eso, pues Lonergan dice, más que una serie de normas, una ética de la ley, una serie de enunciados que nos digan debes hacer esto, no debes hacer aquello, lo que tenemos es una brújula integrada, digamos, ¿no? Que es nuestra conciencia. Nuestra conciencia, que es la que nos guía para hacer precisamente las preguntas y para tratar de apuntar hacia el bien, ¿no? Entonces, tenemos como que este sería un cambio de perspectiva ética y de formación ética, porque no tenemos las respuestas que vamos a enseñar, no tenemos los valores que les vamos a comunicar a los alumnos, sino que tenemos la responsabilidad de que el alumno descubra esa conciencia y la pueda ir ejercitando, desarrollando y ejercitando de una manera cada vez más integrada y más auténtica. Entonces, bueno, Lonergan dice que, bueno, esto ya no lo dice Lonergan, esto es como algo que yo agrego: la educación emocional juega un papel fundamental. Aquí tengo un debate con José Víctor Orón pendiente, porque me dice que no debería yo como relacionar la propuesta de Goleman con la de Lonergan, pero bueno, ya lo aclararemos. Me parece que es importante, bueno, yo le veo afinidad en el sentido de que Goleman en el libro clásico de la inteligencia emocional dice: no se trata de agregar inteligencia a las emociones, sino cómo vamos logrando volver las emociones más inteligentes, más razonables. Bueno, él dice más inteligentes, yo aquí le agrego más razonables, más responsables, que es ya la propuesta de Lonergan, ¿verdad? Completa. ¿Cómo hacemos que las emociones se vuelvan inteligentes, que las emociones se vuelvan más críticas, más responsables? Y ese sería como el reto de la formación ética, es decir, partir un poco de la clasificación que Lonergan toma de von Hildebrand, de que hay como 3 tipos fundamentales de sentimientos, dice él. Primer tipo, las respuestas no intencionales, como los estados de ánimo. Los estados de ánimo no tienen un objeto, sino una causa. Entonces, de repente, hoy amanecí triste. Mi tristeza no tiene un objeto hacia el cual se dirige, más bien tiene una causa, y a veces incluso ni siquiera sé la causa hasta que no me pongo a analizar, a ver por qué amanecí hoy triste, ¿verdad? Y eso es espontáneo, pero puede ser que esté yo triste y luego venga ideas y ya me pongo contento porque me encantó la plática, ¿verdad? Entonces, como que son sentimientos pasajeros, ¿no? Son sentimientos más inestables, más volátiles. Los otros son las respuestas intencionales a lo agradable o a lo desagradable, ¿verdad? Me gusta tal cosa, me agrada tal persona, me agrada comer este tipo de cosas. Y lo agradable a veces puede ser un bien verdadero, pero por ejemplo, si a mí me agrada mucho comer pasteles de chocolate, pero tengo el colesterol y los triglicéridos y la glucosa alta, no, aunque sea agradable eso y siga yo sintiendo que me agrada, no es un bien verdadero para mí comérmelo, ¿verdad? Entonces ahí hay una necesidad como de analizar y de decir: las respuestas intencionales a lo agradable o desagradable pueden llevarnos hacia cosas que son verdaderamente buenas, pero pueden llevarnos a cosas que no necesariamente son buenas, ¿no? Lo que Lonergan propone es cómo distinguir estas emociones. Obviamente no se trata ni de negarlas, ni de bloquearlas, ni de hacer un control, sino de distinguir para decir: a ver, las decisiones importantes tendríamos que tomarlas no por mi estado anímico, no por lo agradable o desagradable, sino por lo que él llama los sentimientos, que son respuestas intencionales a la aprehensión de valor. Cuando yo aprehendo un valor y entonces respondo, y esos sentimientos sí deberían guiar mis decisiones, ¿no? Creo que sí tenemos tiempo de escuchar el poema. A mí me gusta ponerlo no solo la letra, sino directamente leído por su autor, porque pues le da la emoción. Además tenía buena voz. Entonces es un poema romántico, perdón, pero no he encontrado otro de otro tema que sea como ilustrativo, de Jaime Sabines, que se llama Te quiero a las 10 de la mañana. Se lo escribe a su esposa.
de otro libro ya del diario semanario. Te quiero a las 10 de la mañana y a las 11 y a las 12 del día. Te quiero con toda mi alma y con todo mi cuerpo, a veces en las tardes de lluvia. Pero a las 2 de la tarde o a las 3, cuando me pongo a pensar en nosotros dos, y tú piensas en la comida o en el trabajo diario, o en las diversiones que no tienes, me pongo a odiarte sordamente con la mitad del odio que guardo para mí. Luego vuelvo a quererte, cuando nos acostamos y siento que estás hecha para mí, que de algún modo me lo dicen tu rodilla y tu vientre, que mis manos me convencen de ello y que no hay otro lugar en donde yo me venga, a donde yo vaya, mejor que tu cuerpo. Tú vienes toda entera a mi encuentro y los dos desaparecemos un instante. Nos metemos en la boca de Dios hasta que yo te digo que tengo hambre o sueño. Todos los días te quiero y te odio irremediablemente. Y hay días también, hay horas en que no te conozco, en que me eres ajena como la mujer de otro. Me preocupan los hombres, me preocupo yo, me distraen mis penas. Es probable que no piense en ti durante mucho tiempo. Ya ves, ¿quién podría quererte menos que yo, amor mío? Bueno, pues les digo, yo creo, a mí me gusta mucho como ejemplo para distinguir de estos tipos de sentimiento, ¿verdad? Te quiero a las 10 de la mañana, a las 11, etcétera, pero luego me pongo a odiarte sordamente con la mitad del odio que guardo para mí. Son como las emociones que van y vienen, ¿no? Las emociones espontáneas que tienen más que ver con el estado de ánimo en el que estoy. Si tengo hambre o sueño, pues no estoy así como para quererte en ese momento, lo que quiero es comer y así. Y luego, digo, en contra de esta idea del amor romántico, de que todo el tiempo uno piensa en la persona amada, etcétera, más bien ahí hay como esta variabilidad, pero de fondo me parece que hay un mensaje, ¿no? Cuando dice, ¿quién podría quererte menos que yo, amor mío? ¿No? Como que ahí hay una idea de cómo hay un sentimiento de aprehensión de valor en el que dice, tú vales la pena para mí, tú sigues siendo como importante para mí, central para mi vida, y entonces eso es lo que hace la decisión de, ¿no? A lo mejor habría que analizar si las rupturas de parejas actualmente son un poco por esa línea de que estamos más tomando decisiones porque estoy de estado de ánimo hoy de malas, o porque hoy me desagradó esta cosa que hiciste, etcétera, ¿no? Pero no estamos quizá analizando esta parte ya de los sentimientos más de fondo, ¿no? Cómo aprendemos el valor, y eso es parte de nuestro tejido afectivo, se vuelve parte de nuestro sentimiento. Entonces, bueno, eso era nada más. No sé si alguien quiere comentar algo del poema, hay tiempo, o si esperamos hasta el diálogo final, si alguien quiera. Era ilustrar esto, ¿no? No sé. ¿Nadie? ¿Esperamos? Bueno. Entonces, bueno, era ilustrar estos tipos de sentimientos. Yo desde Lonergan tengo un manualito chiquito en trillas que se llama Educar la Libertad, y luego le cambiaron el nombre por Más allá de la educación en valores, que era como el subtítulo. Pero pues yo tengo algunos artículos, no he podido, por el decanato y otras chambas administrativas de mi historia, desarrollar bien qué significa eso de educar la libertad, pero sintéticamente tendría que ver con esto. ¿Cómo le hacemos para, como decía Aranguren, generar un proceso educativo ético más basado en la moral como estructura, en la que cada uno de los estudiantes de las nuevas generaciones, niños, adolescentes, jóvenes, sean conscientes de que toda su vida ellos están decidiendo, y al estar decidiendo, se están decidiendo, o sea, están decidiendo quién quieren llegar a ser, qué persona van a llegar a ser, y entonces
que es importante que esa decisión se tome de una manera muy, muy consciente, y que tomarla de manera consciente quiere decir plantearse buenas preguntas para deliberar, para valorar, que considerar todas las opciones posibles, porque si solo hay una opción, pues no hay ninguna libertad que educar, ninguna decisión, todas las opciones posibles, y quiere decir elegir la que consideremos, después de haber aprehendido el valor, la que consideramos que es la que realmente es buena, o la que es mejor, la que vale más la pena, pero también quiere decir aprender a renunciar a otras opciones que pueden ser agradables, o que incluso pueden tener cosas buenas, pero que no son la que creemos que vale realmente más la pena para construir un proyecto de vida personal y comunitario, que es el que el que creemos que debemos construir. Entonces, ahí hay una relevancia de los sentimientos en todo este proceso, ¿verdad? Desde la inquietud y las preguntas, hasta el análisis de las opciones, hasta la elección que hacemos, y hasta el aprender a renunciar a lo que no elegimos, pues hay todo un papel importante de educación de los sentimientos. Digamos que básicamente creo yo que la formación ética y ciudadana tendría que ir en la línea de cómo pasamos de la espontaneidad empírica, de las decisiones que se toman como de acuerdo a nuestros estados de ánimo o nuestros sentimientos de agrado o desagrado, a tomar decisiones más inteligentes, razonables y responsables, autónomas, con autodeterminación, a partir de este sentimiento más profundo, más estable, que es la aprehensión de valor. O sea, cómo aprendemos valor y decidimos a partir de ahí. Digo, al menos las decisiones importantes, existenciales, ¿no? Porque pues obviamente habrá otras decisiones que, pues ahorita se me antoja nadar, pues me meto a nadar, ¿no? Pero finalmente las decisiones importantes. Lonergan propone que tendríamos que trascender la ética de la ley, que es la idea como de una elección racional, predeterminada, dice él, una serie de debes de y no debes de, ¿no?, a una ética de la realización humana, sería como del querer profundo del ser humano, en donde el valor es esta elección afectiva, pero no la elección afectiva espontánea, sino la elección afectiva que pasa por todo un proceso de inteligencia, de reflexión racional, de deliberación, hasta que aprendemos valor. Y entonces, educación moral, a lo mejor es muy exagerado, nada más, pero era lo más sintético, igual a educación emocional. Bueno, no es igual a, pero sí una buena parte tiene que ver con educación emocional, ¿no? La educación ética tendría que ver con educar más lo que queremos, para que aprendamos a querer lo que vale la pena, y no tanto aprender a desarrollar lo que debemos, ¿verdad? En el sentido racional, debes hacer esto, debes hacer aquello. Mientras la persona no aprehende en los sentimientos lo que vale la pena, pues podemos decirle, puede entender razones, pero no va a actuar conforme a lo que realmente vale la pena, porque está haciendo solamente una decisión, bueno, una cuestión como de análisis racional. Entonces, ¿cómo están ligados los estados de ánimo, los sentimientos de agrado y desagrado, con las respuestas intencionales al valor? Pero cómo no hay que confundirlos, hay que distinguirlos, hay que saber armonizarlos, hay que saber integrarlos, y cómo podemos llegar a hacer esta labor de distinción, diferenciación, articulación, integración afectiva en nuestra labor educativa, ¿no? Eso sería como formación ética. Dice Lonergan, una no pequeña parte de la educación consiste en fomentar y desarrollar un clima de discernimiento y de gusto, de alabanza diferenciada y de reprobación cuidadosamente formulada, que ayudará a las capacidades y tendencias propias del alumno o del estudiante, ampliando y profundizando su aprehensión de los valores y ayudándolo en su propio autotrascenderse. Una buena parte de la educación consiste en que el niño aprenda a sentir agrado y a aprobar lo que es aprobable humanamente hablando, socialmente hablando, y a desaprobar lo que es desaprobable. Y una parte de la distorsión de la cultura y de la aberración ética, que Lonergan también la trabaja en algunas otras partes, tiene que ver con esta confusión, digamos, en la que de pronto empezamos a desarrollar sentimientos de agrado hacia cosas que no valen la pena, y de desagrado hacia cosas que valen más la pena. Y eso se expresa en símbolos, en muchas cosas, como lo que vivimos en México hoy de narcocorridos, ¿no? De
el otro día me hacían una estampita del Santo Niño del Huachicol, o sea, como que ya empieza a ver imágenes religiosas que se vuelven un símbolo que mueve sentimientos, pero que mueve sentimientos hacia valorar algo que no es realmente valioso, ¿no? Entonces, toda esa cultura se va distorsionando y entonces vamos como haciendo que la formación ética también se distorsione, ¿no? Entonces, por más que queramos enseñar valores en la escuela, pues es difícil hacerlo. Lo que tendríamos que hacer es cómo ir desarrollando ese clima de discernimiento, de gusto, de alabanza diferenciada, decir esto sí vale la pena, esto no vale la pena, ¿no? Como que el niño vaya sintiendo agrado por lo que realmente debería sentir agrado. Bueno, paso a la parte de la parte, digamos, más colectiva. Quizá esto lo estoy diciendo más desde Lonergan en la parte de formación ética de la persona individual. Nussbaum habla de que también en la formación ciudadana, en la formación colectiva y en la formación de la democracia se tienen que desarrollar ciertas emociones. Ella al final de su libro dice como que los críticos podrían decir que la exigencia del amor es mucho pedir, o sea que cómo queremos desarrollar el amor en la sociedad, pues que eso es como romántico y utópico, demasiado pedir, que es muy poco realista a la vista del estado presente de la política en todos los países, pero dice, ¿qué es lo que de verdad quiere decir esa objeción? Como de, oye, es demasiado pedir desarrollar amor en una sociedad. Pues ella dice, presumiblemente, quien eso objeta piensa que las naciones necesitan unos cálculos técnicos, un pensamiento económico, un pensamiento militar, un buen uso de la informática y la tecnología. Entonces las naciones precisan de estas cosas, pero no del corazón, precisan de conocimientos técnicos, pero no de la emotividad cotidiana, de la simpatía, las lágrimas y la risa que se requieren de nosotros mismos como padres, amantes y amigos, ni de ese asombro con el que contemplamos la belleza. Si las naciones no son así, tal vez nos interese más vivir en otro sitio, ¿no? Como que finalmente ella dice, pues no podríamos decir que es demasiado pedir, porque pues es lo que hace que valga la pena vivir en sociedad, ¿no? Al final lo que queremos para vivir en sociedad pues es la emotividad, la simpatía, las lágrimas, la belleza, el amor, etcétera, y la informática, lo económico, lo militar, todo eso pues son simplemente instrumentos para lograr esa convivencia humana, ¿no? Entonces, y si no, pues pierden su sentido. Entonces, ella habla en el libro, bueno, hace todo un análisis, un recorrido histórico, Stuart Mill, Tagore, Rawls, etcétera, Comte, incluso algunos autores como Comte que hablaban de crear una religión, una especie de religión cívica, ¿verdad?, de que el Estado tendría que crearla y crear esos sentimientos. Al final ella propone básicamente como tres grandes emociones políticas que ella llama básicas: desarrollar la emoción del patriotismo, pero le añade ahí con libertad crítica, desarrollar la compasión, y ella dice que el principal obstáculo es el asco, y desarrollar el amor. Y ella cree que esas tres son emociones políticas básicas que hay que desarrollar si queremos vivir en una sociedad democrática, ¿verdad? ¿Por qué patriotismo con libertad crítica? Porque ella dice que el patriotismo es como un monstruo de dos cabezas, ¿no? Es como que por un lado es algo que nos identifica, que nos hace integrarnos, cohesionarnos, luchar por un mismo objetivo, pero por otro lado también es algo que nos puede servir para decir, como el estilo ahora trompiano, ¿verdad? Nosotros somos los buenos, los mejores, los extraños, los otros son rechazables y necesitamos excluirlos, necesitamos discriminarlos, porque nosotros somos superiores. Y entonces dice ella, hay incluso sentimientos bélicos que se pueden agitar desde una noción de patriotismo pues más falsa, ¿no?, más superficial. Entonces ella alerta de esto, entonces dice, como el patriotismo es ambiguo, hay que desarrollarlo junto con este espíritu crítico y autocrítico, ¿no? Es decir, ¿cómo hacemos esto? Bueno, yo creo que ahí Lonergan aporta con esta distinción, porque claro, el patriotismo como estado de ánimo, pues obviamente lleva al fanatismo, a la violencia, a la exclusión, porque es exaltar simplemente la emotividad espontánea. El patriotismo como agrado o desagrado, pues también, ¿por qué? Porque tendemos a unirnos con los que nos agradan, con los que son como nosotros, y entonces se da esto que Lonergan llama
los sesgos de grupo, ¿no? Entonces, como que nos integramos con los que son iguales. Pero si desarrollamos un patriotismo como respuesta al valor de la vida comunitaria, de la identidad común, etcétera, como un compromiso sostenido y razonable, como una responsabilidad cívica, creo que a esto es a lo que se está refiriendo Nussbaum, aunque ella no hace esta distinción, y creo que Lonergan puede aportar en este sentido. Cómo desarrollar la emoción cívica del patriotismo, pero no como estado anímico o como estado de agrado o desagrado, sino como una respuesta auténtica a la aprehensión de lo que es valioso de vivir en una patria, ¿verdad? En una sociedad. Ella dice que para la formación de ciudadanos amorosos y críticos, dentro de ese patriotismo con espíritu crítico, habría que seguir estas 5 líneas, ¿no? 5 tips. Dice, primero, empezar con el amor, porque dice, si empiezas primero con el espíritu crítico y dices, no, México, Peña Nieto, pues entonces como que no desarrollas la emoción básica de, me siento orgulloso de ser mexicano, y ya de ahí parto a la crítica, ¿no? Entonces, dice, empezar con el amor, pero después introducir el pensamiento crítico desde fases tempranas, ¿no? Como para ir equilibrando. Tercero, usar la imaginación posicional que incluya lo diferente, o sea, también decir, yo soy mexicano, pero puedo imaginarme a un asiático, puedo imaginarme a un sudamericano, puedo imaginarme a alguien de otra patria, y trato de entender que ellos sienten lo mismo que yo por su patria y que yo hacia la mía. 4, mostrar los motivos de guerras pasadas, pero sin demonizar a los otros, ¿no? O sea, bueno, analicemos, hemos estado en guerra con otros países, pero no quiere decir que los otros sean así como la encarnación del mal, sino que hubo razones históricas, políticas, económicas, etcétera, que generaron un conflicto, ¿no? Una guerra. 5, enseñar el amor por la verdad histórica y por la nación tal como es, o sea, el patriotismo enseñando la nación tal como es y no como ese ideal de belleza, de perfección, ¿verdad? Ella critica esta idea de desarrollar un patriotismo con una falsa idea de nación idealizada, ¿verdad? Romántica. Entonces necesitamos enseñar el amor por la verdad histórica, qué fue lo que realmente sucedió, esta historia así como que nos cuentan de los héroes, los villanos, ¿no? Los totalmente buenos, los totalmente malos, pues como que ir tratando de superarla y entender la nación tal como es, con sus conflictos, sus contradicciones, etcétera. Educar en la compasión, dice ella, hay 3 grandes elementos de la compasión. 1, dice, nosotros podemos sentir compasión por alguien cuando lo que ha sufrido es un daño grave. O sea, si Gaby me dice, se me cayó un churrito ahorita que estaba ahí en el coffee break, pues realmente no voy a sentir compasión porque no es nada grave, ¿no? O sea, como que puedes ir por otro churrito. Tú sientes compasión por alguien cuando está sufriendo algo verdaderamente grave, algo que de veras le está afectando su vida. Segundo, es la no culpabilidad. Tú sientes, dice ella, compasión por alguien cuando lo que le está pasando no es por su culpa. Entonces ahí también dices, bueno, si a veces decimos, es que esta persona se lo buscó, ¿verdad? Porque hizo esto y entonces por eso le pasó tal cosa. Entonces cuando nosotros sentimos que la persona tiene la culpa, o ese grupo social tiene la culpa, pues entonces tendemos a no sentir compasión, más bien decimos, los reprendemos, ¿no? Decimos, no hubieras hecho eso. Entonces ahí hay un elemento importante, porque también en la sociedad muchas veces tendemos a culpabilizar a los grupos afectados, ¿no? Entonces decir, pues los pobres son pobres porque no trabajan, no sé qué, o a las mujeres les pasan cosas porque no deberían salir de su casa, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, como que finalmente a veces tendemos a culpabilizar y entonces eso obstruye la compasión, porque estamos culpabilizando a, ¿no? alguien que se opuso a tal cosa política, bueno, pues lo mataron, pero porque ¿para qué anda ahí luchando contra los que tienen el poder? Bueno, estamos a veces culpabilizando a los que sufren algo grave y entonces estamos obstaculizando el sentimiento de compasión. Luego, el pensamiento eudemónico, dice ella, es también importante. Ella le llama el pensamiento eudemónico en ese contexto a decir, yo tengo que desarrollar la convicción de que yo soy tan vulnerable como él o como ella o como ese grupo, y que a mí me pudo haber pasado lo mismo, o que en cualquier momento me puede haber pasado.
En México como que estamos ya en un momento en el que casi a fuerza estamos llegando al pensamiento eudemónico, porque cuando empezaba la violencia y los secuestros y los robos y que se metían a las casas y los asaltos, como que uno siempre decía, eso les pasa, pero a mí no me va a pasar porque yo sí me sé cuidar, porque yo ya puse alarmas, porque no sé qué. Pero hoy podemos decir, pues es que a mí me puede pasar en cualquier momento lo que le pasó a Mara, por ejemplo, le puede pasar a cualquier muchacha, lo que pasó a tal persona que le asaltaron en la calle, pues me puede pasar a mí ahorita que salga caminando hacia el campus. O sea, como que desarrollar la compasión tiene que ver con sentir que nosotros somos tan vulnerables como los demás. Y eso también tiene mucha importancia en la educación de las emociones, ¿no? Entonces, al final dice ella que el amor es imprescindible para construir la justicia en una sociedad democrática, y está hablando desde un pensamiento liberal democrático, no desde algo religioso ni teológico, ¿no? Desarrollar el amor entre lo ideal y lo real, porque dice ella, obviamente con símbolos, con cosas que son a veces idealizaciones, pero también atendiendo siempre a lo real, a lo concreto, a las personas cercanas, a lo particular. Y luego también esto, ¿no? Entre lo general y lo particular, o sea, el amor, no solo en abstracto, así el amor al país, sino el amor concreto también, como dice José Emilio Pacheco, 3 o 4 ríos, ¿no? Daría la vida por 10 lugares suyos, ciertas gentes, etcétera, ¿no? Como que lo concreto. Bueno, ella dice que habría que ser conscientes de que lo más probable es que todos los amores que inducen un comportamiento bueno comparten ciertos rasgos. La consideración del objeto de ese amor como un fin en sí mismo, más que como un mero instrumento, el respeto por la dignidad humana de los seres amados, la disposición a limitar los impulsos de la codicia a favor de los seres amados, etc. Bueno, olvidé nada más decir una palabra sobre el asco. Ella dice que una herramienta que se ha usado para combatir precisamente el amor y la compasión a nivel social es desarrollar el asco por los diferentes, ¿no? Entonces, si yo quiero excluir a alguien socialmente, puedo decir, es que los negros huelen mal, o no se bañan, o tales personas son impuras y entonces nos van a contagiar enfermedades, no los leprosos en la época de Jesús, etcétera, ¿no? Como que creamos el asco incluso por el cuerpo de la otra persona, la que es distinta por ese grupo, y entonces hacemos que fácilmente los podamos excluir, como hace Trump, ¿no? Los mexicanos son malos y son violadores y asaltantes. Entonces tú creas ese asco por el otro y finalmente lo que haces es romper todo acto de compasión y toda posibilidad de amor. Bueno, concluyendo, las emociones son parte fundamental de la formación ética y ciudadana, según mi punto de vista. Es muy necesario trascender la conceptualización dominante de formación ética y ciudadana desde una mirada racionalista. En el plano de la formación ética, propongo una visión de educación de la libertad. Ahí está el texto escrito, lo que pasa es que no se ha publicado, pero en cuanto se publique yo se los comparto. Ética, la aprehensión de valor se da en los sentimientos y las decisiones auténticas en términos de humanización tienen que tomarse desde la guía de los sentimientos, que son respuestas intencionales al valor. Para el proceso de formación ciudadana, propongo que Nussbaum pues tiene un punto importante en la visión de que es necesario el amor para la justicia y en la propuesta fundamentada en el desarrollo de un patriotismo crítico, de una compasión bien sustentada y de un amor que sea realista y que equilibre las necesidades y rasgos diversos de las personas y grupos con la generación de políticas para el bien común. Y también la utilidad de analizar los 3 elementos que formula Nussbaum, apoyados en la distinción de los tipos de sentimientos que hace Lonergan, ¿no? La idea de estos 3 elementos de la compasión, el amor, el patriotismo, pero analizados desde esta idea, no un sentimiento de patriotismo, de amor o de compasión como simplemente un estado anímico pasajero, ni como un sentimiento de agrado o desagrado, sino como un sentimiento de respuesta intencional al valor. Y bueno, esa es otra de Sabines que me parece interesante, ¿verdad? Quizá cuando educamos éticamente lo que había que preguntarnos es no dónde están los ojos de los alumnos, sino hacia dónde va su corazón. Y en ese sentido, pues otro lonerganiano muy
conocedor de la ética de Lonergan, Kenneth Melchin dice, uno ama a otra persona cuando conoce las preguntas que mueven su vida. Entonces creo que para formar éticamente, eso quizá para cerrar estaría interesante decirlo, para formar éticamente sería pues importante saber si de veras amamos a los alumnos en el sentido de que conocemos cuáles son las preguntas que mueven su vida. Y a partir de ahí entonces ir guiando esa brújula, ¿verdad? Que es su conciencia moral, ¿no? Pero guiándola en el sentido de cómo una pedagogía que les enseña a ellos a descubrirla, a ejercitarla, a apropiarla, a integrarla, ¿no? No tanto decirles por dónde. Bueno, pues eso era todo lo que traigo preparado y si quieren podemos conversarlo, ¿no? Bueno, dejo la frase. Adelante. Bueno, muchas gracias por la plática. Yo creo que, independientemente del tema, el tema es muy amplio y cada quien tiene su enfoque. Yo siento que en la actualidad, como que la sociedad moderna nos lleva a respetar a las minorías y a respetarlas de tal manera que hay que quedarse callado ante las minorías. Y las mayorías se han quedado calladas, y en ese sentido me refiero al catolicismo. ¿Y a dónde voy? Este tema, para empezar, yo diría, más que la emoción, la razón, decidimos con las dos. Decidimos con emoción y razón. Si quitamos una, la decisión va a ser incorrecta. Yo diría que hay una cita, Juan 8, 31, 32, que nos da la respuesta, nada más que no la queremos leer o no la queremos creer. Si aprendemos a escuchar la voz de Dios, la palabra de Dios nos hará libres. Y desde esa libertad podemos buscar nuestro pleno desarrollo. Habrá ocasiones en que nos equivoquemos o nos quedemos cortos ante esa expectativa. Pero yo creo que andamos buscando tangencialmente algo que clarísimo se nos dijo y que sigue siendo una verdad y que es una verdad. Lo menospreciamos como algo muy fácil y muy sencillo cuando realmente en eso está la dificultad de la vida. Es mi opinión. Okay, muchas gracias. Sí, muy de acuerdo en esto. Digamos, la ponencia es el papel de las emociones. No quiere decir que todo sea emoción, ¿no? Sino está todo el tejido de la conciencia es muy complejo y hay muchos elementos racionales ahí que son necesarios, ¿no? También. De hecho, creo que dice Morán, para formar éticamente hay que educar para pensar bien, y yo creo que para pensar bien y para sentir bien, ¿no? Como que los dos elementos son muy importantes. No, pues muchas gracias por esta plática. Creo que especialmente lo que dijiste justo al concluir es lo que más me mueve, el propósito de la educación y dónde estamos nosotros mentalmente al estar involucrados en la educación. Lo he mencionado varias veces en este foro y en otros. Es muy fácil reducir la educación a cumplimiento de indicadores. Ya hice el examen de competencias, ya pasó el 75% de los alumnos, ya se titularon el 80% de los que entraron, y se nos olvida la razón fundamental de educar es preparar a seres humanos y incidir en sus futuras vidas. No lo he dicho y no me cansaré de decirlo. Para nosotros los docentes tenemos muchas vueltas, ¿no? En este ciclo de enseñar, de dar esta clase. Yo daré mi clase 25 o 30 veces antes de acabar y pues estaré mejorándola cada vez, pero si no entro a ese proceso con esa idea del amor por los que estoy educando, si lo estoy haciendo para cumplir con mis horas de trabajo, si lo estoy haciendo para cumplir con lo que quiere el PNPC o quedarme en el SNI, o porque necesito titular estos escuincles porque si no la eficiencia terminal no avanza, si pierdo la visión de por qué estoy haciendo esta labor, entonces terminamos un panorama educativo apocalíptico, ¿no? Y creo que plantamos semillas cuyos resultados no vamos a ver por 20 o 30 años.
Por eso nos es muy fácil olvidarnos de esta lección que pones justo al final, porque la podría yo olvidar y jubilarme y no ver necesariamente las repercusiones de haber ignorado ese aspecto de mi obligación ética y ciudadana como formador en esta sociedad. Entonces, muchas gracias por recordarnos de ese punto céntrico de la educación. Gracias, Johnny. ¿Alguien más? José Ángel. Muchas gracias, Martín, por tu integradora y muy interesante aportación. Quería decir 2 o 3 cosillas. Una respecto de lo que ha dicho Johnny, que estoy totalmente de acuerdo con él. Tenemos que hacer algún esfuerzo. Tú has terminado ejemplificándolo, o sea que has cumplido bien tu papel. Que muchas veces decimos que hay que educar seres humanos o personas. Y es estupendo. El problema está en que no podemos decir todo al tiempo. Pero yo me animo a mí mismo a hacer el esfuerzo de que cada vez que digo ser humano o persona, expresar alguna connotación de qué estoy entendiendo por tal. Creo que Johnny ha satisfecho mi preocupación cuando ya ha dicho, por ejemplo, lo del amor y demás. Es que si solo decimos muchas veces que hay que educar a seres humanos y no expresamos algún tipo de... pues aquella persona a la que queremos influir, a la que queremos llevar en nuestra conversación, si eso no lo concretásemos, estaríamos siempre dando vueltas a una noria donde no saca agua. Bueno, esa era una pequeña... Respecto de lo que has dicho, Martín, quería como sugerirte o preguntarte 2 cosillas. Una, ¿hasta qué punto verías de algún interés que en tu discurso hubiese habido una diapositiva que hubiese recogido la estructura intracraneal de nuestro cráneo? Digo que hay esto de los 3 cerebros y tal, porque a mí al menos desde que me aficioné a recordar aquello que me estudié en el bachillerato, de que dentro del cráneo tenía 3 cerebros, y en YouTube, como sabéis, hay infinidad de vídeos de 4 minutos, de 5 minutos, donde eso lo recuerdan, porque si no, yo sentía, claro, me hablan de las emociones, me hablan de los sentimientos, y son como conceptos que, aun muy vitales, parecen relativamente abstractos, y resulta que todo eso está porque es que tenemos dentro de nuestro cráneo una base fisiológica que es la base de todo ese asunto. Y no es que todo lo que vivimos depende solo de la base fisiológica, pero está. A mí me gusta bromear diciendo que el día que tuviésemos presente lo que estudiamos en el bachillerato, pero luego nadie cita, ese día sobrarían la mitad de las asignaturas. No sé si porque conviene que no haya menos asignaturas, nos olvidamos de ello. Bueno, y la última cosilla. Mi lenguaje, no sé si cultural o académico, me dice vida afectiva, guión hacia arriba o hacia abajo, emoción, guión hacia abajo, sentimiento. Entonces, nosotros tenemos una estructura de arriba abajo, de abajo arriba, emoción, sentimiento, razón. Todo está implicado. Pero la emoción es la experiencia vital que tengo respecto de algo en el cual hay poco sentimiento. Poca racionalidad, lo que has dicho de lo espontáneo. Sentimiento, cuando la emoción está racionalizada. Dejas de mover la cabeza, hemos llegado a un impasse, ¿no lo veis así? Porque yo lo que noto muchas veces, y por eso te lo podía preguntar fuera, pero es bueno que te lo pregunte aquí, si eso que yo estoy diciendo coincide con vuestras categorías descriptivas de esta realidad o no. O sea, la educación afectiva, la vida afectiva tiene eminentemente 2 momentos diferenciados. Uno el emocional y otro el sentimental. El sentimental es cuando la estructura racional ha tomado aquel background de mi dimensión humana y lo intenta racionalizar.
La emoción es cuando va espontáneo, cuando no hay racionalidad, cuando me muevo por momentos. Entonces, claro, ¿cuál es el esfuerzo de la educación afectiva? El conseguir racionalizar de manera válida, de manera valiosa, aquello que vivo desde la afectividad. Y la afectividad tiene dos grandes dimensiones, la sentimental y la afectiva. Bueno, discúlpame, te lo pregunto porque yo no sé si lo que digo estuviese bien según la doctrina, según lo consolidado por la ciencia biopsicológica, pues estaría bien. Porque si no, hay veces que usamos una palabra u otra. Ha habido una diapositiva que no sé si es la cuarta o la quinta, empezando por el final, que dices muy bien, o se decía muy bien, estructura o educación, no sé qué, afectiva, y aparecían las dos flechas. Bueno, ya termino porque no sé si lo que digo, si me he explicado bien, es así como tú lo ves o como se dice o no. En la parte de la lámina con la estructura del cerebro, el cerebro triúnico y todo esto, sí la tengo trabajada en el libro de Educación Humanista y creo que sí podría ser interesante como para ubicar contextualmente. Como dice Morán, no, esa es la base fisiológica, tú mismo lo dices, ¿no? No es que determine todo, pero es la base sin la cual no habría lo otro, ¿no? Entonces creo que sí es importante. Lo otro, sí estoy de acuerdo en que creo que falta o faltó en el discurso distinguir mejor emoción, sentimiento, y los usé un poco como sinónimos, ¿no? Ahora, no tanto en la parte de la racionalización, yo ahí como que estoy más con José Víctor Orón y esto como que, porque siento que en la perspectiva de Lonergan la conciencia es una unidad integrada y como que hay, digamos, es un flujo más bien afectivo, pero no se trata como que la razón controle o tome el control de la emoción para volverla a sentimiento, sino más bien creo que el sentimiento como tal puede volverse inteligente, puede volverse crítico, ¿no? En realidad yo tengo también varias cosas, pero por razón de tiempo solo me concentraré en una, aunque en particular de lo que señala José Ángel, esto de que los sentimientos están más racionalizados, pues creo que sí, en parte, pero no siempre el objeto es real, sino puede ser bastante ideal o idealizado, ¿no? Tú lo mencionaste en algún momento. Por otro lado, desde luego que estoy de acuerdo en este exceso de racionalismo moderno, ¿no?, que nos afecta en la educación, pero también quizá habría que devolver a la educación la experiencia vital del conocimiento de la verdad, incluso con la razón, ¿no es cierto? Ese es un punto. El otro es también destacar la intencionalidad objetiva en la aprehensión del valor, porque no es puramente la efusión del sujeto hacia el objeto, ¿no es cierto? Pero lo que más quiero destacar es lo que ha mencionado Johnny y ha reforzado Juan Ángel. Quizá se aprende más amando al educando, ¿no? Es decir, cuando aprenden las relaciones interpersonales profundas, de amistad, de aprecio, de acogida, cuando el valor se aprende, ¿no? No sé si quisieras comentar algo. Sí, pues sobre esto que dices del exceso de racionalismo moderno, pero de la necesidad de devolverle también a la educación esta parte de la verdad, de la racionalidad, me parece que sí es importante, y estoy totalmente de acuerdo. O sea, no creo que aquí a lo mejor la crítica era más al racionalismo, ¿no?, o la educación racionalista, no tanto el papel de la razón en la educación. O sea, me parece que es importante el papel de una sana racionalidad, del conocimiento, de la búsqueda de la verdad, que también se van perdiendo. Incluso creo que en esta parte del racionalismo moderno a veces ya nos quedábamos más como en el conceptualismo, ¿no?, más que en realmente una búsqueda de la verdad, ¿no? O sea, como algo que profundizar, hay que buscar evidencia, pruebas, argumentos, razones, ¿no? Creo que a veces el problema es que se quedó en la parte como de aprender conceptos y de todo eso, cualquier cosa meterla al marco de los conceptos que ya me sé, ¿no?
Entonces creo que eso sí es importante retomarlo en la educación. Lo mismo que lo emocional, lo racional, porque también el problema es que a veces como que se dan movimientos de péndulo y entonces ahora está muy bien que ahora estemos revalorando los sentimientos, la parte afectiva y todo esto, pero me parece que también si nos olvidamos del otro, como que vamos a caer en otro sesgo, ¿no? de la educación. Entonces me parece que ahí está. Y luego en esta parte última del amor, totalmente de acuerdo. Sí, realmente creo que es esencial, ¿no? Y es donde realmente como que se aprende el valor de la educación. Sí, gracias. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas Quería tardes. hacer una pregunta sobre, en este caso hemos explorado el esfuerzo de las instituciones educativas en incluir el desarrollo emocional, pero quería saber qué tan importante es el esfuerzo de otras instituciones. Por ejemplo, la institución dominante en la época que vivimos son las empresas. Entonces, saber hasta qué punto es importante que incluyan un factor emocional, sobre todo cuando porque cuando nos mencionaba sobre las respuestas, yo lo relacioné hacia 3 niveles, hacia el nivel visceral, el nivel conductual y el reflexivo. Creería yo que la institución dominante, o sea, las empresas, entonces están en el segundo nivel, en el nivel de ser conductuales porque afectan la normatividad, y las instituciones de marketing a veces suelen hacer esa distinción entre lo que es agradable o desagradable, y pues eso termina afectando en lo que nos mencionó que era el asco por lo diferente. Sí, bueno, aquí está la experta en psicología organizacional, que es Maru. A lo mejor ella podría complementar, pero a mí me parece muy importante lo que dices de que las empresas también tendrían que tomar más en cuenta esta dimensión afectiva, y me parece que incluso si lo vemos fríamente en términos ya no de preocupación por la persona, sino hasta de productividad, creo que el tomar en cuenta esta dimensión afectiva y el que haya un, no patriotismo, pero a lo mejor un compromiso de la persona que trabaja en una empresa con la empresa, pues eso afectivamente te hace sentir parte de, y creo que eso mejora todo, ¿no? Mejora la forma en que tú te desarrollas, pero mejora también el funcionamiento de la misma organización. Y creo que en la última parte que dices de la mercadotecnia y eso, creo que hace mucha falta esta formación, digamos, de distinguir los sentimientos, precisamente porque somos fácilmente presa de esos mensajes que apelan a lo agrado, desagrado, o a la emoción espontánea, y cuando ves ya estás comprando algo que simplemente te movió el anuncio porque alguna fibra muy de emoción espontánea te hizo como que generar una respuesta, ¿no? Y en eso hemos trabajado un poco con Leti también, la parte de autorregulación del consumo, o sea, pero creo que en esa parte de autorregulación del consumo juega un papel importante educar a la gente en esta parte emocional, porque sí, a veces es como una compulsión, ¿no?, de la respuesta, y obviamente los mercadólogos saben perfectamente qué fibra emocional tocar para obtener esa respuesta, ¿no? No sé si tú quisieras, Maru, complementar algo de... No, lo único que iba a agregar es que inclusive dentro de las empresas se habla de la ciudadanía organizacional y de cómo fomentar todos estos valores para que exista todo lo que tú nos platicaste hoy, inclusive dentro de las organizaciones. Gracias, doctor. Pues muchas gracias a todos. Gracias. Despierta. ¿Sabes qué día es hoy? Vas a transformar al mundo haciendo lo que amas. Vas a cambiar las reglas del juego. Vas a mover a otros. Busca, crea, innova, vuela. El mundo te espera. Transfórmalo. Hazlo UPAEP.